Bueno, como lo hemos visto y lo hemos vivido también, pues hace ya varios años esta zona del mundo, bueno, pues ha estado siempre con muchos conflictos y en donde pues ha estado siempre la presencia de Estados Unidos. Y ahora, pues ahora ya decidieron salir de ahí, decidieron salir de la frontera de Siria con Turquía. Y ahora, ¿cuáles serán las repercusiones para estas ambas naciones y cuál es la posición también de Estados Unidos? Pues el día de hoy vamos a hablar con Adolfo Laborde, nuestro internacionalista que ya se encuentra en la línea telefónica. Adolfo, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Les envío un saludo. Muchísimas gracias, Adolfo. ¿Qué te parece si ponemos en contexto un poquito a todas las personas que nos están Claro. sintonizando? ¿Qué es lo que hacían anteriormente estas tropas estadounidenses en esta parte del mundo? ¿Cuál es el papel que ellos desarrollaban entre la frontera de Turquía y de Siria? Sí, bueno, el contexto hay que establecerlo en el marco de esta guerra que empezó hace más de 5 años, 6 años, esta guerra civil entre las tropas leales a Bashar al-Assad, los reductos de estos grupos terroristas que se autonombraron el Estado Islámico y que controló una parte de Siria y otra parte de Irak. Entonces, los kurdos, el problema kurdo no es un problema nuevo, es un problema que ya lleva muchos años, es un pueblo que está buscando una autonomía en los territorios que ya dentro de la geografía política pertenecían tanto a Irak, hay que recordar que Saddam Hussein los combatió, y también a la geografía política de Siria. Entonces este grupo se ha tomado cierto partido en esta guerra civil, atacando también al Estado Islámico, pero que no son por supuesto, ni del bando de los turcos, ni del bando de los propios sirios. Entonces es un estado tapón, vamos a ponerlo así, y donde Estados Unidos tomó partidas de tiempo, protegiéndoles no solamente proveyéndoles armas, sino también políticamente. Entonces, en este momento, cuando los kurdos que están establecidos en la frontera con Turquía, pues, los kurdos que están establecidos en la frontera de Turquía y el norte de Siria, pues ya tienen controlado un territorio, y ese territorio, pues, desde la óptica de Turquía, pues representa una amenaza para la seguridad y para la integridad territorial, y por eso es que tan pronto Estados Unidos deje de protegerlos políticamente y militarmente, pues esto se va a transformar en una guerra inminente entre Turquía y este grupo de personas que están armados por Estados Unidos. Entonces, esto cambia, por supuesto, las relaciones de poder, la geografía política y, por supuesto, la geopolítica de la región. Es decir, Estados Unidos no tiene ningún problema con Turquía y tampoco tiene ningún problema con Siria, al contrario, los apoyaban, pero en este enfrentamiento él no tiene nada que estar haciendo en medio y decide retirarse. Sí, efectivamente decía retirarse porque utilizó a estos grupos, a este grupo específicamente para tener una presencia, para tener un pie en el conflicto en Siria, porque hay que recordar que no solamente está Estados Unidos en este problema que ya lleva algunos años. Los sirios, Bashar al-Assad tiene una alianza estratégica con Rusia y con Irán. Entonces estos países de alguna manera combatieron a estos grupos que habían logrado hasta hace algunos años tener una parte de control en algunas ciudades, y Estados Unidos para luchar también contra estos grupos apoyó a estos grupos que también son enemigos de ellos. Entonces ahí estamos hablando de la intervención y de la existencia de varios actores en el conflicto. Muchos de ellos tienen sus intereses políticos como el tema de los kurdos, que en este momento, pues repito, dejan de tener esta ley importante y dan camino libre para que Turquía pues los empiece a perseguir, en el sentido de que representan una amenaza para la integridad territorial de la propia Turquía. ¿Se quedan desprotegidos, se quedan vulnerables el pueblo kurdo con respecto a la salida de Estados Unidos? Y también, ¿cuáles serían las implicaciones, Adolfo, de un enfrentamiento entre estas naciones? Sí, bueno, el problema ahí es que si este grupo genera
algún tipo de alianza con Bashar al-Assad, que me parece que esa va a ser la salida. Entonces va a haber un enfrentamiento ya no solamente con estas milicias kurdas, sino también va a ser exactamente contra el régimen de Bashar al-Assad, que a su vez es protegido por Rusia e Irán. Entonces ahí se convertiría el conflicto entre los kurdos y Turquía en un conflicto binacional, ya hablando en términos de un poderío mucho más fuerte en el contexto de los apoyos que ha recibido Siria por sus aliados. Se convertiría en un conflicto internacional, porque ya sería una guerra en el caso de que Bashar al-Assad decida apoyarlos. Es una situación difícil, pero me parece que no va a tener otra opción más que apoyar por un tema de integridad territorial y un tema de soberanía. Pues ahí se va a convertir en una guerra entre Siria y Turquía. ¿Y por qué Estados Unidos, hay que preguntarnos por qué Estados Unidos decide salirse del conflicto? Pues porque precisamente estaba en el medio, estaba entre la espada y la pared, porque Turquía es un aliado muy importante en términos políticos, en términos militares, porque Estados Unidos tiene presencia, tiene interés de seguir manteniéndose esa alianza, porque Turquía podría en algún momento cambiar sus estrategias de seguridad internacional volteando a Rusia. Entonces todo tiene que ver con la geopolítica, la geoestrategia y por supuesto en el terror de las alianzas regionales en el contexto pues del problema que ya existe ahí desde hace muchos años. ¿Y será que ya saliendo Estados Unidos de esta zona del planeta, consideras tú que regresen en algún momento pues las tropas estadounidenses? Porque ya tienen muchos años asentados ahí, Sí. y ahora se habla de que, bueno, pues posiblemente ya se alejen completamente de esta zona. Bueno, me parece que la decisión del señor Trump es una decisión pensada, considerando la alianza que tiene con Turquía, y va a ser muy difícil en el caso de que cumpla pues esta decisión, porque repito, aquí ya es un tema de alianza internacional, se están ya reconfigurando las alianzas, la alianza entre Estados Unidos y Turquía, la alianza entre Bashar al-Assad, Rusia y por supuesto con el propio Irak. Y el telón de fondo, hay que recordarlo, pues es el problema histórico de la región, que tiene que ver con otros actores que no están envueltos directamente, pero están ahí. Tal es el caso de Irán, Arabia Saudita y por supuesto Israel. Adolfo, ¿consideras tú ya finalmente, para terminar la entrevista, que este tipo de actos que pues que se presentan y que pues está haciendo Estados Unidos ya para retirarse de esta zona, sean utilizados a favor de la campaña electoral del presidente Donald Trump para el 2020? Bueno, claro, hay que entenderlo bajo esa doble connotación. Tiene una connotación regional, como ya lo comenté, pero también tiene una intención política, en el sentido de cambiar un poco esta narrativa, ¿no? de la presencia de Estados Unidos en el mundo, la protección de sus ciudadanos y por supuesto en este contexto de la gente que quiere que las tropas regresen a Estados Unidos porque no están ganando absolutamente nada. Lo cierto es que Estados Unidos pierde una presencia, una influencia y da paso para que otros países asuman su responsabilidad en el contexto de la seguridad internacional. Claro, y también los que pierden son los miles de civiles que se encuentran precisamente en medio de pues este conflicto. Te agradecemos muchísimo, Adolfo, labor de internacionalista. Gracias por tomarnos la llamada y por estar pues nuevamente aquí en Primera Emisión. Hasta luego, muy buen día. Muy buen día para ti.